El cristianismo carnal se hace evidente y estas son sus obras: inmoralidad, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, proclividad a la hostilidad, inclinación al conflicto, celos, arrebatos pasionales, ambiciones carnales, disensiones, herejías, envidias, tendencias a embriagarse, festividades desenfrenadas y cosas semejantes. Enlisto las obras de la carne, pero no uso los términos tradicionales, sino la traducción más cercana del término original traído a nuestro contexto. Son aquello a lo que nuestra carnalidad está no solo trabajando, sino también pretendiendo. Así que si te aprendes ese pedacito de canción, estarás memorizando eso que la carne quiere según el término original explicado en nuestro contexto. Por ejemplo, aquí leemos un término que no aparece en el original, porque este término que aparece aquí se acuñó mucho tiempo después. Y en la canción del principio dice festividades desenfrenadas. Y es que el término que aparece en el original se refiere a las fiestas de la vendimia de la uva, donde ponían las uvas en una pileta grande y ahí las doncellas se ponían a bailar celebrando la abundancia al mismo tiempo que pisaban las uvas para producir vino. Pero esas celebraciones que se acompañaban de música, baile, risas, abundancia, vino y doncellas bailando, solían terminar en fiestas donde pasaba de todo. Pero Pablo no solo se refiere a eso, que se refiere la traducción, sino más bien al desenfreno en general, que solía acompañar esas festividades. Porque el término en sí se refiere a pisar las uvas de la vendimia. Pero los de esa época sabían lo que pasaba en esos festivales y por eso la canción aparece traducida así: festividades desenfrenadas. Así que al estudiar las obras de la carne, usaremos los términos en la canción, no porque están en la canción, más bien están en la canción porque la compusimos para esta serie en particular. Pero antes de ir a ellas, quiero marcar algo más acerca de los términos bíblicos. Hablaremos de las obras, de los esfuerzos de nuestra carne, de sus intenciones reales, el resultado que pretende, eso ya se los dije. Pero en la Biblia hay un marcado contraste entre el término obras y el término palabras. Generalmente se contrasta en las Escrituras y en algunos casos también se complementa. En muchas partes de la Biblia podemos apreciar que a veces hay cosas que se dicen, pero no siempre corresponden a lo que se hace. Por ejemplo, en Mateo 23 encontramos a Jesús enseñando que los escribas y los fariseos estaban sentados en la cátedra de Moisés. En la antigüedad, tanto en Israel como en la iglesia, los que enseñaban lo hacían sentados, y si alguien quería aportar, preguntar o debatir, se ponía de pie. Pero la voz definitiva, la voz de autoridad, era la de quien estaba sentado en esa silla especial. Él o ellos, los que se sentaban ahí, podían decidir si dar o no la palabra y hasta cuándo dar la palabra, y decidían si debían atender las peticiones o los argumentos de quien se había puesto de pie o no. En la iglesia del primer siglo, los pastores y maestros estaban sentados y exponían el tema bíblico o daban la lectura. Después, ellos llamaban a los asistentes a reflexionar sobre el asunto, y era entonces cuando los presentes charlaban o incluso debatían con los que estaban sentados alrededor. Así sucedía también en las sinagogas judías. Y en ambas, si alguien quería llevar algún asunto a todo el grupo, se ponía de pie y pedía la palabra, y si se le concedía, llevaba sus argumentos a la congregación en general. Así eran las reuniones típicas. Era así que las iglesias se edificaban. Había un tiempo en el que todos charlaban con los de alrededor y podía haber algo que alguien quisiera llevar a todo el grupo, y si era para edificación se le daba el lugar. Pero la voz principal estaba sentada en una silla especial. Esa silla
En griego se llama cátedra. Las catedrales se llaman así porque había una cátedra, una silla especial que era sinónimo de la máxima autoridad del lugar. Pero luego, durante la era medieval, las sillas especiales se quitaron de las catedrales y el único que ahora se sentaba en una silla de esas era el Papa. Pero al principio todos los maestros se sentaban en sillas especiales que testificaban de su autoridad y de la jerarquía de ellos, y desde ellas ellos enseñaban. Por eso la Biblia habla de aquellos que aman las primeras sillas. No son las sillas de enfrente, son las sillas de jerarquía o las sillas cercanas a ellas. De cátedra viene el término catedrático para referirse a los maestros de gran autoridad en algún asunto. Los escribas y los fariseos se sentaban en esas sillas de autoridad. Sus enseñanzas eran de autoridad. Por eso Cristo dice, hagan y observen todo lo que les digan. Es decir, pongan atención a sus palabras, a sus discursos, a sus enseñanzas y háganles caso, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen. Sigan las indicaciones, las enseñanzas, la teología, porque tienen buena Biblia, como dicen algunos, tienen buena doctrina. El problema de ellos no es la teología, el problema de ellos es la praxis, es lo que hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Cuando la Biblia nos llama a poner atención en las obras de la carne, no significa atender lo que la carne nos quiere decir. No. Su discurso está tan desconectado de la verdad como aquellos discursos de los escribas y fariseos. Y una y otra vez en la Biblia encontramos el recordatorio de que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. No que siempre estén divorciadas, pero que no son lo mismo, y por eso no podemos ni debemos juzgar una cosa por otra. Lo que se dice se juzga como palabra y lo que se hace se juzga como hecho. Y una vez, y otra vez, y otra vez, vemos a la Biblia llamándonos o dándonos ejemplo de que lo que decimos y lo que hacemos debe caminar en la misma dirección, como aquí en Romanos 15:18. O acá en Colosenses 3, donde nos pide que todo lo que hagamos, sea con discursos o con actos, que todo, obra o palabra, lo hagamos en el nombre del Señor. El creyente debe saber que su discurso y su caminar, que su teología y sus pasos deben estar alineados, y ambas cosas son importantes. Ya leímos a Cristo que nos dice que atendamos las palabras de los maestros, que pongamos atención a la doctrina, a la teología, a la enseñanza. Las palabras importan y mucho, pero te tengo noticias. Por más que importe la doctrina, al final seremos juzgados por lo que hicimos, no por lo que creímos. Sí, lo que hicimos debió caminar a la par de la teología, eso es lo que nos enseña la Biblia. La doctrina era para eso, para conducir nuestros pasos, no para saturarnos la mente de información. Vayan y hagan lo que los escribas y fariseos enseñan, dijo Cristo. Pero ese mismo Cristo, al final de los tiempos, usará una frase demoledora al juzgar a su iglesia. Apocalipsis 2 y 3 nos la encontramos varias veces. Yo conozco tus obras. Un mensaje poderoso, una advertencia escalofriante. Hay un Dios que lleva registro de nuestras acciones. Quisiéramos ser juzgados por nuestras frasecitas, ¿no? Dios, júzgame por lo que creo, júzgame por lo que digo, júzgame por lo que enseño. Yo conozco tus obras. Por eso debemos ponerle atención a lo que la carne quiere hacer, porque si nos seduce, si nos atrae, si nos convence, habremos de pararnos delante de aquel que lo sabrá. Hoy mencionaremos las primeras 3 de esas cosas que la carne quiere, de esas cosas a donde la carne quiere llevarnos. En la canción del principio se mencionan como inmoralidad, impureza y libertinaje. Pero antes quiero recordarles 2 cosas. La primera es que el fruto del Espíritu es uno, es un término en singular en el original, y las obras de la carne es un término en plural. Son varias.
Todas las cualidades del fruto deben ser evidentes en nosotros a medida que maduramos en Cristo, pero las obras de la carne, aunque todos esos apetitos enlistados aquí estén ahí, no todos tienen la misma fuerza en cada persona. Batallamos por áreas, por zonas, y no todos batallamos en lo mismo. Hay quienes batallan en una, dos o incluso todas, pero otros solo quizás en alguna. Y es diferente de persona a persona. Eso es algo que debemos recordar al estudiar este asunto. La otra cosa a recordar es que no hay pecaditos y pecadotes, entre comillas, ambas cosas. Hay pecado, punto. Hace años escuché a alguien decirnos, y era mi profesor en el Instituto Bíblico, y él decía: yo soy muy celoso. Sé que es una de las obras de la carne, pero hay otras peores, decía él. Y decía: prefiero ser celoso a ser hechicero o fornicario. Hay gente que cree que esto aquí es una negociación, como si Pablo nos dice: aquí están, escojan lo menos malo. No, lo que Pablo quiere es que veamos la podredumbre de la carne y cómo todo lo que ella quiere nos aleja del plan de Dios. Y no es un asunto de si es un pecadito o un pecadote. Lo que importa es el pecado. Y pecado, el término griego, significa errar al blanco, fallar al blanco. El pecado es todo aquello que nos aleja del propósito de Dios para nosotros, de las metas, de lo que Él expresó en su voluntad, sea lo que sea. Hoy hablamos de estas tres que son las más graves, dicen algunos, pero no. Quizás son solo las más escandalosas porque somos rápidos a juzgar y señalar estas áreas, alegando que lo nuestro es un pecado menor, un pecadito, o como se dice en latín, y es un término teológico, peccata minuta. No, todo aquí está en el mismo paquete, en el mismo cajón, en la misma caja, y esa caja es nuestra carne. El primer asunto es lo que en griego se llama pornía. De ahí viene el término pornografía, pero no es a lo único a lo que se refiere esto aquí en la palabra. También entra ahí, pero no es lo único. La pornía originalmente, mucho antes del surgimiento de la iglesia, era el acto de pagar a consortes para pasar un tiempo con él o con ella. Ese era el significado original del término antes de la era eclesial. Por eso muchas traducciones dicen fornicación. Pero ya para la época de la iglesia el término se usaba para referirse a cualquier tipo de acto inmoral. Una de las obras de la carne es esta: llevarnos a ser esclavos de la inmoralidad, no del acto de fornicación solamente, no, a cualquier tipo de acto inmoral. Cristo dijo que el problema está desde que vemos a alguien con intenciones sucias. No puedes alegar inocencia delante de Él solo porque no, entre comillas, hiciste. Según Cristo, si ya viste con ese apetito, ya fallaste. La carne quiere llevarnos ahí. No necesariamente a hacer, pero basta desear, porque desear desde el criterio de Cristo equivale a ya haber hecho. El segundo asunto en esta área es el griego akatarsia. Es el no estar kataros, el no estar limpios para presentarnos delante de Dios. Kataros era el ritual de pureza que debías observar antes de ir delante de Dios. Era un llamado a tomar en serio el pararte delante de Él, a no verlo como cosa simple. Hoy es algo que hemos diluido. Lo mantenemos supuestamente poniendo atención a vestimentas y códigos, pero el ritual no era sobre el vestido, sino sobre la persona. Hoy hay quienes van con una corbata enorme, pero solo para tapar un pecho lleno de pecado, porque la ropa no es el problema central. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la vestimenta de la mujer, que en aquella época la mujer sin Cristo solía vestirse de formas provocativas, que llamaran la atención a su cuerpo para ser vistas, deseadas, pretendidas. El problema no era la vestimenta. Es decir, sí era parte del problema, pero no era el problema principal, porque si cambiaban el vestido, pero no las pretensiones, el problema seguía ahí. Por eso Pablo, al hablar de ello, no indica asuntos de modas o de telas o de colores, sino de intenciones. ¿Para qué me visto como me visto? ¿Qué busco con esto? Y Pablo las llama a honrar a Cristo en su forma de vestir. Pero no es el vestido en sí lo que lo honra, sino lo que nace desde el corazón antes de escoger su vestimenta.
catarsia es el diluir nuestro respeto por las cosas de Dios. Hace poco miré a una persona predicando y para ilustrar que debemos caminar en la palabra, se paró sobre una Biblia, brincó sobre ella. Creo que hay otras maneras de ilustrar sin tener que deshonrar cosas que debemos respetar. Es decir, yo lo entiendo, el papel es solo papel y la tinta es solo tinta y no somos bibliólatras. Pero el hilo es solo hilo y la tela es solo tela. Pero si yo quemo una bandera de algún país, alguien va a estar ofendido por eso. La catarsia es el no honrar lo que debe ser honrado. Y en el caso de Dios, las cosas de Dios son especiales. Por eso no usamos músicos que vean la música para Dios solo como música cualquiera. Y que lo que disfruten sea eso, la música. Que ellos le puedan cantar al amor o al desamor en alguna cantina, en algún parque y luego venir y querer cantar acá en la iglesia. Que disfruten ser admirados por su talento musical, tanto como darle a Dios una adoración envuelta en eso. No, gracias. Santidad significa que eso es diferente, que es puesto aparte. Si a Dios le damos lo mismo que hacemos en cualquier parte, no lo hemos entendido. Cuando adoro más o adoro menos, dependiendo del formato musical o de la voz del que canta o de la calidad musical, esa no es una adoración genuina y quizás ni siquiera es verdadera. Porque no me mueve el adorar, me mueve el gusto por la música. Acatarsia es diluir el respeto por lo que es de Dios, es ensuciarlo con nuestros gustos, es que esa música me guste, es que esa camisa me gusta, es que esto, aquello me gusta y lo uso como pretexto para Dios. ¿Y qué? Cuando voy ante Dios no se trata de lo que quiero, sino de lo que Él merece de mí. El tercer término es aselgia. Su traducción literal sería sin restricciones. En la antigüedad se usaba para hablar de una persona que usaba su libertad para hacerla libertinaje. Por eso es el término en la canción del principio. El libertinaje es el no respetar límites, el no respetar reglas, fronteras, personas, ideas. Es el hacer lo que uno quiere, porque quiere y sin restricciones. ¿Qué tienen en común las tres? ¿Y por qué las puse en una sola lista? Porque las tres anuncian de quién o qué nos gobierna. Por eso la pregunta en el título de hoy es: ¿quién es tu Señor? Porque si Cristo es mi Señor, sé dónde poner mis apetitos inmorales, sé a dónde llevarlos, sé dónde sacrificarlos, sé ir al altar y desangrarlos delante de mi Dios. Pero hay quienes son esclavos de esos impulsos. ¿Quién es tu Señor? Y si Dios es Dios en tu vida, lo que haces para Él, lo haces como para Él. Es decir, por más cercanía que tengamos, no deja de ser nuestro Dios, nuestro Señor, y no solamente verlo como a un compa. Hace muchos años miré a alguien usar una camiseta que decía Jesus is my homeboy. Jesús es mi homeboy, es mi homie. Y un día, predicando en Veracruz, lo mencioné y dije: Él no es tu homeboy, Él es tu Señor. Ahí había un hombre mayor, americano, gringuito, que al final vino y la chocó conmigo. Vino y me saludó y me dijo: He's not my homeboy, Él es mi Señor. Lo que yo no sabía es que él tenía una camiseta de esas y después fue y la tiró. No hay problema en pensar en Cristo como mi amigo, mientras que no olvidemos quién es. Él dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ninguno de mis amigos seguiría siendo mi amigo si me dice algo así. Solo Cristo. Porque no solo es mi amigo, Él es el Señor. La carne quiere lo que la carne quiere. Pero si somos de Cristo, debemos repudiar incluso el cargar esos apetitos. Debemos guerrear contra ellos, debemos aborrecerlos, debemos declararlos enemistados con ellos. La carne detesta lo que es del Espíritu y el Espíritu detesta lo que es de la carne. Pero ¿quién te gobierna? ¿Quién es tu Señor? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen.